¿Cuáles son los efectos que produce el consumo indebido de la mala hierba? ¿Qué avances tenemos en cuanto a los beneficios del cannabis medicinal? ¿Cómo asociar una planta que otorga beneficios medicinales con el tráfico de drogas ilícitas en Latinoamérica? En 1955 se daría inicio a la Guerra de Vietnam, en la cual participó Estados Unidos con tropas, dinero y armamento. En este conflicto se enfrentaron Vietnam del Sur con Vietnam del Norte, que era comunista, por ende fue apoyada por China, Cuba y la Unión Soviética con armamento y asesorías militares. Probablemente el suceso más influyente en la cultura estadounidense, desde el bombardeo atómico contra Hiroshima y Nagasaki. Fue el punto de partida de un movimiento fuertemente arraigado en la cultura popular global, la contracultura. La década de 1960 estuvo marcada por los mayores cambios en la moral y las formas de vida desde 1920 en Estados Unidos. Los jóvenes se rebelaron contra lo que vieron como la sociedad conformista de sus progenitores, la defensa de la revolución sexual ayudada por los avances científicos y legales, y el consumo de drogas fueron significativos durante esos años. 24 millones de personas usaban cannabis en los Estados Unidos y 3,5 eran consumidores regulares. El usuario ya no era el pobre del gueto negro e inculto, sino el estudiante universitario, de clase media y blanco. Los padres de estos estudiantes comenzaron a preocuparse por sus hijos, que creían que volverían asesinos lascivos, que acabarían en la heroína o en la prisión. Todas esas cosas las tenemos pero en el marco de la prohibición. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todavía no tenemos estudios de los efectos reales de la marihuana en un escenario distinto a eso. Lo que buscan es tener estados alterados de conciencia y tener unos efectos psicodilépticos que produce uno de los compuestos que tiene el cannabis, que es el tetrahidrocannabinol. En 1965, el científico hebreo Rafael Mechoulam de la Universidad Hebrea de Jerusalén inició su investigación de cannabinoides, lo que lo llevaría a convertirse en el primer científico a nivel mundial en aislar el tetrahidrocannabinol, componente psicoactivo del cannabis, así como descubrir su estructura y sintetizarlo. Los descubrimientos de Mechoulam sentaron las bases de la investigación química del cannabis. Dentro de esa investigación se logró identificar al cannabidiol o CBD, que se encarga de regular los efectos psicotópicos del THC, pero conservando algunos de sus efectos terapéuticos. De ahí el interés que causó en la comunidad médica a nivel mundial. Una serie de estudios comprobaron que en el cuerpo humano hay receptores similares a los receptores cannabinoides y que está muy relacionado con todo el equilibrio corporal, porque esas sustancias de tipo cannabinoide existen casi en todos los organismos vivos, existen en algunas plantas, en casi todos los animales y ciertamente en los humanos, y tienen que ver con el equilibrio homeostático, es decir, con el buen funcionamiento del cuerpo. Y es así que tras varios estudios, él y su equipo descubrieron que produce una sustancia de estructura similar al THC, a la que denominaron en sánscrito Anandamida, que significa felicidad suprema. Asimismo, comprobó que era parte de lo que él llamó el sistema endocannabinoide. Son similares en el sentido de que el cuerpo los puede absorber y los puede asimilar. Si no hubiera alguna similitud, no entrarían en el cuerpo humano. Los cannabinoides endógenos como la andamida actúan como neurotransmisores porque envían mensajes químicos entre las células nerviosas a través de todo el sistema nervioso. Afectan las regiones del cerebro que influyen en el placer, la memoria, el pensamiento, la concentración, el movimiento, la coordinación y la percepción del tiempo. Debido a esta similitud, el THC puede adherirse a moléculas llamadas receptores cannabinoides en las neuronas de estas regiones del cerebro. Las personas, bien sea fumado o vaporizado, buscan plantas de cannabis que tengan altos contenidos de tetrahidrocannabinol. El THC puede alterar el funcionamiento del hipocampo orbitrofrontal. Son regiones del cerebro que le permiten a las personas recrear recuerdos nuevos o cambiar su foco de atención. Sentidos como la vista o el oído se agudizan, entonces se escucha mejor la música, se ven más vivos los colores.
Es importante tener en cuenta que cada individuo tiene particularidades neuronales o físicas, las cuales son importantes para determinar si hay exceso de consumo de THC, si ese fuera el caso. El THC, que actúa por medio de los receptores cannabinoides, también activa el sistema de recompensa del cerebro que gobierna la respuesta a comportamientos placenteros como el sexo y la comida. Estimula las neuronas del sistema de recompensa del cerebro que liberan el mensajero químico llamado dopamina. La oleada de dopamina le enseña al cerebro a repetir la conducta gratificante, lo que contribuye a las propiedades adictivas de la marihuana. En la década de los 70, con Richard Nix en cabeza de los Estados Unidos, el punk rock se convierte en la banda sonora de un mundo distorsionado, donde la oposición a las normas empieza a reflejarse, ya no en grandes masas, sino en tribus urbanas que desde sus márgenes de la sociedad plantean su propia forma de ver el mundo. El aumento de consumo de cannabis se expandió por Estados Unidos, especialmente en la década de los 70. El consumidor medio era un estudiante masculino, no religioso, de 15 a 22 años y que vivía en una gran ciudad. La expansión simultánea del inglés, la música y las costumbres juveniles estadounidenses hizo que el consumo de sustancias traspasara fronteras. Muchos artistas y músicos salían del armario canábico con cada vez mayor frecuencia. Bob Marley había popularizado el reggae a nivel mundial y no solo eso, también el amor que profesaba este artista jamaiquino por la planta. Las pocas investigaciones que se han hecho con respecto del nivel adictivo de la marihuana han determinado que la probabilidad de convertirse en adicto después de contacto con la droga es del 8,9%. Esta probabilidad es muy inferior comparada con la de la cocaína, 20,9%, el alcohol, 22,7% y el tabaco, 67,5%. Uno de los estudios más grandes que se ha hecho durante más de 30 años, fue desde 1970 hasta 2012. Se hizo un seguimiento a cerca de 1.500 personas, desde que nacieron hasta que se volvieron adultos. Lo triste es que en los últimos años hemos visto que un número cada vez menor de universidades está haciendo trabajo sobre estas áreas. A nivel mundial, la tendencia indica que las cepas actuales tienen alrededor de 10 a 15% de delta 9 tetrahidrocannabinol y menos del 0,1% de cannabidiol. Y encontraron que los que empezaron a consumir marihuana a los 14 años y siguieron consumiéndola, llegaban a perder hasta 8 puntos de cociente intelectual. Es muy importante considerar que hasta la fecha nunca se ha reportado ningún caso de sobredosis por marihuana, como comúnmente ocurre con otras drogas. Sin embargo, pasarían varias décadas antes de que la Organización Mundial de la Salud se pronunciara frente a estos hallazgos, y solo hasta 2017 certificó que el CBD no es nocivo ni adictivo para el consumidor. De esta manera cambió radicalmente el enfoque de la comercialización del cannabis. Por el momento es perfectamente legal el uso del CBD de forma tópica, es decir, sobre la piel. Es así como los primeros en aprovechar los beneficios de este derivado son las cremas, los geles, los champús, los ungüentos y demás. En algunos países hay medicamentos derivados del CBD autorizados por agencias médicas para tratar patologías relacionadas con la epilepsia en adultos y niños. Su efecto anticonvulsionante es uno de los beneficios científicamente comprobado. En otros casos hay medicamentos que tienen cierto porcentaje de CBD así como de THC, especiales para mitigar el dolor, actuando como relajante muscular. Según un informe de las Naciones Unidas elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los problemas asociados a la producción, tráfico y consumo de drogas en América Latina afectan la calidad de vida de la población. Están ligados a exclusión social y debilidad institucional. Generan mayor inseguridad y violencia. Y corroen la gobernabilidad en algunos países. Este informe revela que la problemática de consumo afecta principalmente a la población juvenil masculina más que a la femenina. En este hemisferio la producción se extiende a varios países y zonas destinadas al consumo interno y a la exportación. En relación con el tráfico, el Caribe sigue contando con las rutas más frecuentadas para poder ingresar a los Estados Unidos. Sin embargo, la ruta del Pacífico, pasando por Centroamérica, ha ganado relevancia notable. Recientemente ha cobrado importancia el transporte fluvial desde los países productores pasando por el Brasil. Así hemos llegado al final de este especial llamado Mala Hierba, el negocio. Déjanos tus comentarios, serán muy valiosos para nuestro proyecto.
No dejes de darle like a este capítulo. Recuerda que estamos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Y si quieres colaborar con nuestro proyecto, te invitamos a que nos sigas en Patreon. No siendo más, un abrazo y ¡chao, pelados!